que pase al estrado al doctor Olvin Rodríguez, el cual será parte de la conferencia magistral que cada uno de ustedes y de nosotros vamos a poder apreciar y recibir en esta tarde. Doctor Olvin Rodríguez. Muy buenas tardes, señor director, coordinador de la maestría, abogado Fernando Santos, señor coordinador general de posgrados, abogado César Rivera, honorables autoridades que por razones justificadas no pudieron estar en este evento, estimados maestrandos, cuando me dieron la noticia de que estaba por inaugurarse esta maestría, no puedo dejar de expresarles mi inocultable placer si hubiese tenido cohetes, hubiera salido como niño a lanzarlos de felicidad. Esta iniciativa viene a llenar un espacio importante, trascendente en la vida no solamente académica, porque se está inaugurando una maestría que tiene que ver con sagrados derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, a la seguridad social, al salario, a la organización, a la contratación colectiva y a juicios justos. En la vida de el derecho al trabajo y del derecho del trabajo han habido momentos estelares. Primero, que no los voy a desarrollar, por supuesto, están desarrollados aquí en este libro que seguramente les va a auxiliar. Esos momentos estelares que se inician en la era moderna con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que van a progresar y van a encontrar acogida en la Constitución alemana de 1881 y especialmente en el desarrollo de los seguros sociales bismarckianos. Luego va a venir otro momento trascendente, afortunadamente en nuestra América, que se va a dar en 1917 en México con la Constitución de Querétaro, surgida después de un proceso revolucionario y firmada por hombres del pueblo, pero que va a recoger por primera vez en una constitución lo que son los derechos sociales. Luego vamos a ver que esos derechos se van a universalizar con la Constitución de Weimar de 1919, que desafortunadamente tuvo una vida efímera
por los acontecimientos que vinieron con la Segunda Guerra Mundial, pero que dejó sembrada la semilla sobre todo de la idea de los derechos fundamentales. Durante la guerra, en plena guerra, en 1941, creo que el 14 de agosto, se firma la Carta Atlántica entre los representantes del Reino Unido y de los Estados Unidos, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt, y en esa Carta Atlántida hay un compromiso, creo que en el punto número 8, donde los máximos representantes de estas dos naciones declaran que durante la guerra y después de la guerra los derechos sociales serán su máxima preocupación. Por supuesto que esto era el resultado de la presión que ejercía un modelo de sociedad diferente que estaba construyéndose en la Unión Soviética. Pero los efectos de esa declaración se transformaron en acciones. Y en el Reino Unido es aprobada a iniciativa del señor decano de la Facultad de Economía, el señor Sir Winston Beveridge, la primera ley de seguridad social integral, que fue seguida por constituciones como la de Nueva Zelanda y luego por el Servicio Sanitario Nacional de Italia. Se irradió en Europa e incluso en América Latina, en Chile, por ejemplo, y en Honduras, con la Constitución Social de 1957, con la aprobación del Código del Trabajo y de la Ley del Seguro Social de 1959. Y entonces esto va a conformar unos escenarios donde nuestra disciplina va a tener un auge desafortunadamente efímero, que llegó más o menos hasta la década del 70 del siglo pasado, porque luego va a emerger un nuevo modelo que se va a conocer como globalización y sus políticas denominadas neoliberales, las cuales van a significar no solamente un estancamiento, sino un retroceso en el carácter progresivo que deben tener los derechos sociales. Durante este tiempo que ha transcurrido, de finales del siglo pasado y los años que llevamos de este siglo, el derecho del trabajo ha progresado de manera muy limitada. Podríamos decir que en el campo legislativo ha sido muy pobre los aportes, especialmente en nuestro país, donde las leyes que se han emitido no necesariamente han sido a tono con el respeto a los derechos fundamentales, con el respeto a los convenios internacionales y, peor aún, no han sido coherentes con el respeto a los fines estatales, a los principios, a las declaraciones, a los valores constitucionales y a las garantías que nuestra Constitución señala. En ese sentido, estimados colegas,
nos enfrentamos a una situación con un derecho del trabajo de la seguridad social disminuido, atenuado. Algunos dicen que está en huida. Incluso hay un librito que es prácticamente un opúsculo de Néstor del Buen, no el padre, no el abuelo que era Demófilo del Buen, sino del joven Néstor del Buen, que habla de la decadencia del derecho del trabajo. Pueden obtenerlo allí en Metromedia, creo que está. Y dice uno, ¿cómo es posible que después de que tantos juristas se ocuparon, tanta doctrina, incluso la iglesia, saben ustedes que el derecho del trabajo, el derecho al trabajo, ha sido una preocupación constante de la iglesia? Juan 23 lo expresa brillantemente en la Rerum Novarum. Después, Juan Pablo II en la Labor en Exercen, y los papas en mayor o menor medida, basados en la doctrina social de la Iglesia, le han dado relevancia y han aportado mucho a esta temática. Pero los avances que hemos tenido en las últimas décadas, que hayan sido pocos, pero los han habido, han sido, por una parte, por los convenios internacionales. O sea, la OIT siempre ha seguido avanzando en las declaraciones, en las convenciones, en los convenios y conferencias. También han habido transformaciones a nivel de la jurisprudencia de los diferentes países, incluso en la nuestra. Y han habido aportes sustantivos a partir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que originalmente tanto el derecho al trabajo como la seguridad social no era contemplado como un campo en el que tenía que intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero a partir del protocolo de San Salvador empezaron a tomarse decisiones jurisprudenciales y a crearse precedentes donde los derechos laborales están en la actualidad en el foco de la atención de los jueces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para escribir este libro tuvimos una gran dificultad inicialmente, porque dijimos, bueno, ¿cómo podemos trabajar? Y es el nombre de la exposición de hoy. ¿Cómo podemos trabajar reflexiones y desafíos del derecho del trabajo si los aportes de la doctrina se han estancado? La brillantez de Américo Pla Rodríguez en los principios del derecho del trabajo, de Mario de la Cueva con el nuevo derecho del trabajo, de Guillermo Cabanelas con los grandes aportes que hizo, o de Mario de Viali en Argentina, eso parece que se estancó. Entonces, eso es un desafío. Transitar por nuevas rutas en el derecho del trabajo y la seguridad social. Entonces ocurrió que antes de la pandemia comenzamos a buscar derroteros que nos ayudaran a encontrar un asidero doctrinario para trabajar nuevos enfoques y nuevos desafíos.
Y por fortuna lo encontramos. Lo encontramos originalmente en Norberto Bobbio, uno de los grandes juristas italianos, que antes, en los últimos años de vida, él acuñó un concepto, el concepto del garantismo, que no era una palabra muy aceptada ni en italiano ni en español, pero después se fue profundizando y aceptando. Y ese garantismo es recogido por alguien que ya fue mencionado acá, el profesor Luigi Ferrajoli, de la universidad justamente de la Sapienza de Roma. Y el profesor Luigi Ferrajoli va a desarrollar este concepto del garantismo, y me voy a referir un poquito a esto por la trascendencia, a partir de algunas premisas. Dice el profesor Ferrajoli que nuestras constituciones, incluida la de Italia de 1947, la Ley Fundamental de Bonn de 1949, las constituciones de América Latina, que han habido varias en las últimas décadas, están llenas esas constituciones de declaraciones, de fines estatales, pero tienen, dice, muy pocas garantías. Entonces él desarrolla ese concepto de que esas normas de rango constitucional desciendan, bajen a la realidad bajo la fórmula de garantías. El profesor Ferrajoli empieza trabajando sus tesis en el derecho constitucional y en el derecho penal. Y es en este ámbito donde va a progresar esta tesis del garantismo en otras escuelas, como la del realismo jurídico de Génova, como la escuela de Girona, donde han profundizado más en este garantismo procesal con el razonamiento probatorio, ya no solamente con el razonamiento normativo, que había sido la característica en la interpretación de la norma jurídica. O sea, nosotros hemos estado acostumbrados, se nos enseñó únicamente a realizar interpretación de la norma. Y todas las reglas de interpretación, incluso de nuestro Código Civil, están orientadas más a la interpretación normativa. Pero con el profesor Michele Tarufo y con su escuela sale esta corriente del razonamiento probatorio, donde se complementa la quaestio iuris con la quaestio facto. O sea, las cuestiones de derecho con las cuestiones de hecho, que también hábilmente combinadas constituyen una forma de razonamiento integral. Entonces esta nueva tendencia va a fortalecerse con otras escuelas referentes a la interpretación, ¿verdad? La escuela de Génova nos va a dar enormes aportes con su rector y decano Paolo Comanducci, con un gran jurista como Ricardo Guastini, y luego esas teorías van a ser recogidas por juristas españoles y traídas a nuestra América. Eso es ahora la tendencia
donde la Universidad de Alicante, la Universidad de León, la Universidad de Girona, van a venir a América Latina a irradiar esos conceptos nuevos de ese derecho sustantivo que enseñó Ferrajoli, o que ha enseñado Ferrajoli, pero también del derecho procesal de Michele Tarufo. Y entonces, esas son las escuelas y los juristas. Contamos en este momento con extraordinarios juristas a los cuales ustedes van a tener acceso y que debemos traer esa bibliografía de una Marina Gascón Avellán, de un Juan Antonio García Amado de la Universidad de León, de Michele Tarufo, por supuesto, la bibliografía de Manuel Atienza, que está haciendo, porque vive, ¿va?, de la Universidad de Alicante, y que nos está haciendo aportes sustantivos en materia de argumentación jurídica. Prácticamente él es el creador del concepto del giro argumentativo, o sea, de la necesaria argumentación como parte de la transparencia en las decisiones de los jueces. Y eso ya está recogido en sentencias de la Corte Interamericana y también de nuestras cortes, de nuestros tribunales. Porque argumentar, dice Ricardo Guastini, argumentar es un elemento esencial para interpretar y para aplicar la norma jurídica. Guastini dice que no puede haber interpretación si no hay argumentación. Entonces ahora esta nueva tendencia nos obliga a los sujetos del derecho procesal, no solamente a los jueces, a los abogados, a las partes, a quienes intervenimos en el proceso, a trabajar alrededor de nuevos enfoques, sobre todo ese enfoque del profesor Michele Tarufo, que nos dice que la finalidad del proceso es la búsqueda de la verdad, pero nos dice, pero no de cualquier verdad, de la verdad, dice el profesor Michele Tarufo, de aquella verdad que recoge Aristóteles cuando señala que el concepto de la verdad, que la verdad es aquella que está en correspondencia con la realidad, con los hechos de la realidad. Entonces ahora tenemos esa tendencia de que el fin del proceso es fundamentalmente la búsqueda de la verdad, pero no de cualquier manera, dice Michele Tarufo. No es de cualquier manera. Esa búsqueda de la verdad es respetando los derechos fundamentales, respetando la dignidad de la persona humana. Entonces, el derecho que ustedes van a encontrar en esta maestría es ese nuevo derecho. Son esas nuevas corrientes que significan esa búsqueda de una verdad racional, de una verdad objetiva y de la superación de aquella vieja concepción entre el justnaturalismo y el justpositivismo, que miraban un divorcio entre el derecho y la moral. Pero que las nuevas tendencias buscan una aproximación, un acercamiento, un entendimiento entre moral y derecho. Que ese divorcio ha sido artificial. Ese acercamiento entre moral y derecho empiezan a encontrarlo y a trazarlo primero un jurista que ya lo habíamos analizado en la Facultad de Derecho, Gustavo Radbush, en Alemania, después de los juicios de Nuremberg y de los juicios
de los guardias del muro de Berlín, donde se venía desarrollando la tesis de Kelsen, Hans Kelsen, en el sentido de que la ley no tenía relación con la moral y de que la ley era la ley. ¿Se acuerdan que nos enseñaron siempre? Dura es la ley, pero es la ley. Entonces el juez tenía que aplicar una ley, aunque fuera injusta. Pero Rasmussen les dice, no, esto que han hecho los jueces alemanes durante el nazismo, esto es ley, pero no es derecho. Y entonces se va a desarrollar esa tendencia de que Robert Alexis la va a sintetizar en una frase que dice: la injusticia extrema puede ser ley, pero no es derecho. Entonces los laboralistas de hoy, nuestro desafío es justamente avanzar en esa tónica, en la tónica de que hay leyes que son leyes porque las ha aprobado la autoridad, porque una minoría fue derrotada aún teniendo la razón en un parlamento. Cuando se emiten leyes como la llamada ley de empleo por hora anterior y la ley de empleo parcial de hoy, para los juristas laboralistas eso puede ser ley, pero no es derecho, porque es injusta, porque no es moral, porque no responde a las expectativas, a las demandas de la sociedad en general, sino que responde, como bien lo dijo uno de mis antecesores, más a los intereses de grupos fácticos, de grupos económicos, porque vamos a tener que estudiar un derecho desplazado por los intereses de la economía. No obstante que el artículo 59 de la Constitución de la República nos dice que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y que todos estamos obligados a protegerla y a defenderla. Pero parece que no fuera así. El desafío para nosotros es realmente hacer que el derecho laboral avance en el cumplimiento del fin del Estado de Honduras expresado en el artículo 1 de la Constitución de la República, que recuerdan que dice: la finalidad del Estado de Honduras es la satisfacción de las necesidades económicas y sociales del pueblo. Pero eso es la lucha, es un desafío extraordinario, porque nos vamos a encontrar con una sociedad en que ya no es la política la que decide sobre la economía, es la economía la que decide sobre la política, que los estados ya son cada vez menos soberanos y se imponen las políticas de las transnacionales, de esos poderes salvajes, como lo señala el profesor Luigi Ferraioli. Entonces tenemos ante nosotros el desafío de esas tendencias que esperamos, así como con la Carta Atlántica se reflexionó, los grandes poderes de las grandes potencias vuelvan sus ojos a los intereses de los pueblos y vuelvan a abrir los espacios por donde transite ese derecho del trabajo de carácter progresivo. Pero también nos vamos a enfrentar a nuevas metodologías y a la necesidad de nuevos estudios. Michele Tarufo
y Jordi Beltrán Ferrer, de la Universidad de Girona, hacen mucho énfasis en la necesidad de que los abogados, de que los juristas adquiramos conocimientos de epistemología, es decir, cómo se gestiona el conocimiento. Porque para Michele Tarufo el proceso laboral es un proceso epistémico, es decir, donde se genera conocimiento, donde se hace investigación. Vamos a encontrarnos con desafíos que ahora la neurociencia también está incursionando en los campos del derecho, sobre todo en la psicología del testimonio. O sea, aquella forma de rendir el testimonio de que nos habla Carmen Vázquez. Carmen Vázquez es una mexicana extraordinaria, ¿va? Ha estudiado mucho lo que es la prueba testifical y nos habla mucho de este tema de la psicología del testimonio, o sea, la forma como se han venido rindiendo la prueba de testigos o el dictamen de peritos está sufriendo una gran revisión en el mundo del derecho procesal. Y como les digo, eso no nos viene directamente de los laboralistas. Tenemos que irnos a ver, se lo recomiendo, el Código General del Proceso de Colombia, que nos trae muchas instituciones que dan respuesta a estos nuevos desafíos. El Código Laboral de Chile, la Ley Federal del Trabajo de México, incluso la última reforma de la ley del Código del Trabajo de Costa Rica, que le llevó aproximadamente 12 años, pero que también trae instituciones como un recurso de casación más expedito que el que tradicionalmente hemos tenido. Entonces, dentro de esto, colegas, no sé cómo estoy con el tiempo, bueno, dentro de esto, estos desafíos nos llevan a mayor disciplina en el estudio. Y no importa la edad, hay que actualizarnos, hay que revisar esas nuevas tendencias del pensamiento, porque ustedes como primera promoción representan una gran esperanza. Tengan la certeza, siempre una primera promoción en una universidad, en un posgrado, es una gran esperanza de que las cosas cambien. Y ojalá la selección del cuerpo docente, de las metodologías de estudio más enfocadas a los estudios de caso, que es una cuestión muy importante, de estas metodologías más orientadas al razonamiento probatorio, a la búsqueda de esos escenarios donde salgan de ustedes mejores jueces, mejores magistrados, mejores legisladores y mejores docentes, ¿verdad? Muchas gracias. Ay, disculpen por haberme extendido, pero no oculto mi emoción al estar nuevamente frente a un selecto grupo de colegas, profesores y docentes y alumnos. Así que muchas gracias, me siento emocionado y deseo de todo corazón el mayor éxito y acompañaremos cualquier iniciativa que en este sentido hagan las autoridades universitarias sin distingo de ninguna naturaleza, todo por el bien de esta nuestra sufrida Honduras. Muchas gracias.